Bueno, en el siguiente video haremos la demostración de cómo se realiza en Subnetting. Vamos a realizar 3 demostraciones. En esta primera demostración nos piden dividir una clase A, en este caso la 10.0.0.0, en 300 subredes. Vamos a usar las 3 primeras redes, o las vamos a hallar, y se las vamos a asignar a las 3 redes que aparecen en el esquema. Como primera medida debemos reconocer que una IP en realidad son 4 octetos de bit. Por lo tanto, la 10.0.0.0 en realidad se nos convertiría en un chorro de unos y ceros, y el primer octeto sería correspondiente al octeto de red. El segundo octeto y el tercero y el cuarto corresponderían a los hosts. El número 10 en binario sería el 00001010. Para realizar subnetting partimos de una fórmula, 2 a la n menos 2, donde n es el número de bits que vamos a robar de los octetos de host para realizar la subnetting. En este caso, como son 300 subredes, vamos a necesitar 9 bits. Menos 2 serían 510 subredes. Es decir, el valor de la fórmula es igual a las subredes válidas. No podríamos hacerlo con 8 porque nos daría un total de 254 subredes y no sería suficiente para lo que nos pide. Después de que hayamos el número de bits necesarios, partimos de este esquema, representando la parte donde se encuentra representada nuestra IP base, que sería el 10.0.0.0, pero los otros octetos, como vamos a hacer un robo de bits, vamos a indicar cuáles son y cuántos son los bits que necesitamos. Estos tienen la R y están de rojito. Tienen la R porque serían los bits de subred y los H serían los hosts. Pasamos a realizar un cuadro de bits. En este cuadro de bits lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cuadro donde mostremos cuál sería la primera red, cuál sería la segunda red y cuál sería la tercera. ¿Cómo realizamos dicho esquema? Recordemos que para saber cuál es el primer bit o cuál es el segundo, cuál es el tercero, podemos partir de la siguiente manera. Si tenemos 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 0 en números binarios sería 0, 0, 0, todo en 0. El segundo sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y el último estaría en 1. ¿Por qué ese representa el 1? Porque recordemos que ese 1 sería 2 a la 0, lo cual sería un 1. Para saber cuál es el segundo, sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Este sería el 2, puesto que 2 a la 1 nos daría 2, y así lo hacemos de forma sucesiva hasta llegar al 300, y así podríamos obtener las 300 redes. ¿Qué hay que tener en cuenta en este punto? De que los puntos que separan los octetos, es decir, los octetos de host o los octetos de red, se tienen que respetar, asimismo como su posición. Es decir, en este punto decimos que 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sería igual a la primera red, pero como el que está en 1 vendría siendo el bit de más peso o de mayor peso del tercer octeto, se debe de respetar su valor. O sea, tendríamos en el octeto un 0, y aquí en realidad no tendríamos un 1, sino que tendríamos un 128 para nuestra primera red. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, si completamos con 0 en la parte derecha, estaríamos teniendo nuestro nombre de la subred. Si completamos con los unos, tendríamos el broadcast. Esto es totalmente necesario para poder saber cuál es el default gathering de esta red.
Así hacemos con la segunda. Recordemos que el segundo sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, siendo este el paquete de 9 bits con el cual estamos trabajando. Se vuelve y se repite el mismo proceso. Si completamos a la derecha con ceros, tendríamos el nombre de la subred, y si completamos con 1, el nombre del broadcast. Ahora, el paso siguiente a seguir sería el número de hosts para cada subred, es decir, una media o cuántos hosts habría en cada subred. Esto será posible calcularlo con la fórmula 2 elevado a la nh menos 2, siendo nh el número de bits que quedan para los hosts. Es decir, en este caso tendríamos 15 en total. 2 a la 15 menos 2 nos daría un total de 32.766 hosts por cada subred. Ahora, vamos a asignarle el nombre de red, la máscara y el default gateway para cada una de las subredes. En este momento vamos a poner los octetos completos, o sea, es decir, los 4 segmentos. En el primero se conserva el 10, puesto que es nuestra red base. Luego empezamos a reemplazar. Recordemos que la parte roja o los bits rojos representan los bits de las subredes. La parte azul representan los bits de los hosts. Por lo cual, para tener el nombre de la subred, ponemos los bits en azul todos en ceros y el resto así como se encuentra. Entonces, aquí tenemos el 10. Como todo está en 0, tenemos el 0. Y aquí, como es el bit de mayor peso, o sea, 2 a la 7, tendríamos 128 como nombre de red y punto 0. La máscara sería todos en 1, las partes de red, y esto sería igual a 255.255.128.0. Para nuestro default gateway, todos los bits que están en azul correspondiente a los hosts los ponemos en unos menos el último, para respetar el del broadcast. Nos daría un default gateway de 10.0.255.254. En la subred EN, puesto que es un enlace, como lo vemos aquí en el esquema, no tiene un default gateway. Por esto no lo ponemos. Es el mismo procedimiento. Ponemos el 10 que corresponde a nuestra red base, hallamos la segunda red y vemos que el 1 en esta ocasión va a estar en el segundo octeto, por lo cual va a ser igual a 2 a la 0, que en realidad va a ser un 1 en número decimal. Como en el tercer octeto todo va a estar en 0, tenemos que nuestra segunda subred se va a llamar 10.1.0.0. Ahora, la máscara se conserva, sigue siendo la misma para todas las subredes. En la subred Y tenemos como nombre el mismo 10 representados en binarios, y vemos que en esta ocasión hay un 1 en el segundo octeto y hay un 1 también en el tercer octeto, lo cual nos permite decir de que como esto es 2 a la 0 sería igual a 1, y como esto es 2 a la 7 sería igual a 128, por lo cual esta red se va a llamar la 10.1.128.0. Como es una subred, o sea, como no es un enlace sino una red, entonces es totalmente necesario reemplazar por unos a la derecha, evitando obviamente el último, y así hallar el default gateway. En este caso sería 10.1.255.254. Así lo continuamos haciendo si se quiere o si se necesita hallar las otras subredes. Recordemos que repartimos una clase A en 300 subredes. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a dividir una clase B
en este caso la 172.31.0.0, la vamos a dividir en 25 subredes. Se hace el mismo proceso. En este punto también nos piden usar las tres primeras subredes en el esquema. Vamos a conservar el mismo nombre para las redes. El 172 en binario, en este caso sería 2 a la 2 más 2 a la 3 más 2 a la 5 más 2 a la 7. Eso sería igual a sumar a 4 más 8 más 32 más 128 y nos daría un total de 172. Lo mismo con el 31. Repetimos la fórmula 2 a la n menos 2, que nos daría el número de subredes válidas. En este caso necesitaríamos 5 bits. Esos 5 bits pasaríamos a robárselos, por decirlo así, en el tercer octeto, que sería el de host, porque recordemos que una clase B es net host. En este caso sería igual a 30 subredes. No podríamos utilizar el 4 porque serían igual a 14 subredes y no nos alcanzaría para lo que nos piden en el ejercicio. Pasamos a hacer el siguiente paso, que sería hacer el cuadro de bits. Para el cuadro de bits, primero es recomendable pintar la parte que tenemos como red base y poner o marcar o identificar cuáles son los bits que vamos a utilizar para realizar las subredes. En este caso tenemos los 5 de mayor peso del tercer octeto y el resto serían bits de host. Ahora empezamos a realizar la tabla con los bits de las redes. Tenemos la red número 1, la red número 2, la red número 3 y reemplazamos para completar el octeto. En este caso solamente sería un octeto, a diferencia del ejercicio anterior de que era un paquete completo de 16, porque nos estaríamos necesitando 9, es decir, 8 más 1 del siguiente. Ahora, cuando completamos con ceros, recordemos que eso sería equivalente al nombre de la subred. Si completamos en 1, sería igual al nombre del broadcast. En este caso, sería 000011111 para el nombre del broadcast. El número de host para la subred ya habíamos visto de que lo podíamos hallar con esta fórmula: 2 a la nh menos 2 igual al número de host por subred. En este caso nos quedan 11 bits para host, por lo cual 2 a la 11 menos 2 sería igual a 2048 host por subred. Pasamos a realizar la tabla. Para la subred D vamos a tener 172 expresado en binario, 31, y este bit, como está en 1, miramos a qué equivale. Si esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, esto sería 2 a la 3 y en realidad en decimal sería un 8, por lo cual el nombre de la primera subred sería 172.31.8.0. Para la máscara sería poner todos los bits que corresponden a red en 1 y el resto de bits que corresponden a host en 0. Sería 255.255 y la suma del peso de los bits que están en 1 en el tercer octeto sería 248. Como esto está todo en 0, ponemos 0. Para el default gateway, completamos con todo en 1
a nuestra derecha, evitando poner el último porque es de broadcast. Esto nos daría 172.31.15.254. Realizaríamos lo mismo para la subred EN. Sería el mismo proceso. Recordemos que lo que está en rojo es igual a los bits de la subred o de la red, y lo que está en azul serían los hosts. Recordemos que EN no tiene default gateway porque es una conexión serial. La subred Y hacemos el mismo procedimiento y ahora podemos continuar con el último ejercicio. Para este ejercicio trabajaremos con una clase C. En este caso la clase C será la 192.168.1.0. En este caso vamos a utilizar el número exacto de subredes, es decir, necesitamos hallar 6 subredes y tenemos 6 redes para asignar: la D, EN1, EN, la A, la U y la Y. Primero, a medida de ejercicio, podemos hacer lo mismo. Nuestra red base la representamos en binarios, separando por colores la parte de net y la parte de host. Lo mismo la máscara. El número de bits necesarios para tener 6 subredes sería 3, puesto que 2 a la 3 es 8. Y si le restamos los 2, quedaría 6. Matemática de cojito. Para este ejercicio tenemos 192.168.1, y como vamos a robar 3 bits en el cuarto octeto, nos queda 3 bits para red, para subnetting, y 5 bits para host. Vamos a realizar la tabla de esta forma, paso por paso. Vamos a tener para la primera subred la 001, para la segunda subred vamos a tener la 010, para la tercera subred tendremos la 011, para la cuarta tendremos la 100, para la quinta tendremos la 101, para la sexta tendremos la 110. De esta forma pasamos a completar el octeto, puesto que solamente nos robamos 3 bits y apenas es necesario completar el paquete de 8. Es el mismo procedimiento que en los ejercicios anteriores. Cogemos los bits que nos robamos, ponemos el número 1, luego completamos a la derecha con ceros para indicar el nombre de la subred, y así lo hacemos de forma sucesiva hasta la sexta subred. En este caso sería la 110, completaríamos con ceros. El número de hosts para cada subred, para este caso, sería 2 a la 5 menos 2, 32, lo que nos comprueba que entre mayor sea el número de subredes en las que debamos repartir nuestra red inicial, menos será la cantidad de hosts para cada subred. Pasamos a realizar la tabla. Ponemos los 3 primeros octetos, que sería nuestra red base, y empezamos a darle valor según los bits que estén en 1 y según su peso para pasarlo a decimal. Es decir, si en la primera subred tenemos que él está en 1, el quinto bit, entonces sería 2 a la 5, por lo cual sería 32, y ese sería el número de nuestra red, de nuestra subred. Y pasaríamos a hacer lo mismo, hallar cada máscara, cada default gateway y para cada red. Tendríamos que nuestra sexta subred va a ser los 3 primeros octetos se mantienen,
y el nombre sería la 192.168.96. De esta manera hemos terminado el tutorial de cómo realizar subnet.